¿Quién ganaría la Champions League si todos los partidos quedaran como los más recientes? Empecemos con los playoffs. Mónaco contra Paris Saint-Germain. Para la ida en casa del Mónaco tomaremos la victoria por 1-0 de este equipo en la Ligue 1 de este año. Mientras que para la vuelta en el Parque de los Príncipes tomaremos la victoria del PSG por un 4-1 en la Ligue 1 del año pasado. Con lo que tendríamos un global de PSG 4, Mónaco 2. Galatasaray contra Juventus. Para esta llave tomaremos los dos partidos de fase de grupos de la Champions de 2013, resultando la ida en casa del Galatasaray una victoria para este equipo con un 1-0. Mientras que la vuelta sería un empate a 2 goles, con lo que avanzaría Galatasaray con un global de 3-2. Benfica contra Real Madrid. Para la ida en casa del Benfica, el partido más reciente fue justamente la épica victoria por un 4-2 del Benfica de hace unos días. Mientras que para la vuelta no hay un antecedente de un partido entre estos dos en casa de los merengues, así que le pregunté a la IA por el resultado más probable de este partido y me respondió que sería un 3-1 a favor del Madrid, con lo que tendríamos un global de 5-5. Para desempatar, nos iríamos al último partido en un campo neutro que fue la final de la Copa de Campeones de 1962 que se llevó el Benfica con un 5-3. Ya que son muchos goles, vamos a considerar este 5-3 como el marcador en los penales. Con lo que hasta aquí llegaría el Madrid y avanzaría el Benfica con un global de 5-5 y un 5-3 en los penaltis. Tomen esto, merengues. Borussia Dortmund contra Atalanta. Para la ida en casa del Borussia Dortmund tomaremos el último partido entre estos dos con el Borussia como local, el cual fue una victoria del Borussia por un 3-2 en la ida de los 16avos de la Europa League 2018. Mientras que para la vuelta tomaremos el partido más reciente entre estos dos en casa del Atalanta, que fue un empate a 1 en la vuelta de esa misma llave, con lo que avanzaría el Borussia Dortmund con un global de 4-3. Karabakh FK contra Newcastle. Estos dos equipos no se han enfrentado ninguna vez en la historia, así que le pregunté a la IA por el resultado más probable, a lo que me respondió que sería un 2-0 favorable al Newcastle en la ida, al igual que otro 2-0 para el equipo inglés en la vuelta, con lo que tendríamos un global de 4-0 favorable al Newcastle. Club Brugge contra Atlético de Madrid. Para la ida en casa del Brujas tenemos el último partido en casa de este equipo en la fase de grupos de la Champions League de 2022, en el cual los de Bélgica se llevaron la victoria por un 2-0. Mientras que para la vuelta, el último partido en casa del Atleti fue un empate sin goles entre ambos equipos, con lo que tendríamos un marcador global de 2-0 favorable al Brujas. Bodo Glimt contra Inter de Milán. Estos dos equipos tampoco se han enfrentado en la historia, así que le pregunté a la IA por el marcador más probable, a lo que me respondió que en la ida, en casa del Bodo Glimt, el resultado sería un 1-1, mientras que la vuelta terminaría con un 2-0 favorable al Inter de Milán. Así, el Inter avanzaría con un 3-1 global. Olympiacos contra Bayer Leverkusen. Para la ida en casa del Olympiacos tomaremos el partido de fase de grupos de la Champions de este año que se llevó el Olympiacos con un 2-0, mientras que para la vuelta tomaremos un partido de la Champions League 2002 que terminó en un 2-0 a favor del Bayer Leverkusen, por lo cual tendríamos un empate 2-2 en el global. Y dado que no tenemos otro antecedente en casa de Leverkusen o en campo neutral, le pregunté a la IA por el resultado más probable en este escenario y me respondió que serían a penales con una ligera probabilidad más grande de que el Bayer Leverkusen sea el equipo que avance de ronda. De este modo, estos serían los cruces en octavos: Paris Saint-Germain contra Barcelona o Chelsea, Galatasaray contra Liverpool o Tottenham, Benfica contra Sporting de Lisboa o Manchester City, Borussia Dortmund contra Arsenal o Bayern Múnich, Newcastle contra Barcelona o Chelsea, Club Brujas contra Liverpool o Tottenham, Inter de Milán contra Sporting de Lisboa o Manchester City, y Bayer Leverkusen contra Arsenal o Bayern Múnich. Para definir los partidos le pedí a 10 IAs diferentes que simularan 100 veces el sorteo y me dieran los duelos más repetidos, y estos fueron los emparejamientos. Nah, mentira, es una pequeña broma para mis amigos del Barcelona. Aquí van los emparejamientos reales: PSG contra Chelsea, Newcastle contra Barcelona, Galatasaray contra Liverpool, Club Brugge contra Tottenham, Benfica contra Manchester City, Inter de Milán contra Sporting de Lisboa, Borussia Dortmund contra Arsenal y Bayer Leverkusen contra Bayern Múnich. Empecemos por orden.
PSG contra Chelsea. Para el partido de ida en el Parque de los Príncipes tomaremos el último antecedente en este estadio, que fue una victoria de los parisinos por 2-1 sobre los londinenses en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League 15-16. Mientras que para la vuelta vamos a tomar la reciente final del Mundial de Clubes que, aunque no fue en la casa del Chelsea, fue en un campo neutro y esto no supondría alguna ventaja extra para los londinenses, sino que al contrario. En esa ocasión el Chelsea se llevó la victoria con un 3-0, así que tendríamos un global de PSG 2, Chelsea 4. Newcastle contra Barcelona. Para la ida en casa de los ingleses tomaremos el partido más reciente, que fue en la fase de grupos de esta misma edición de la Champions League. En ese partido el Barcelona se llevó la victoria con un 2-1. Mientras que para la vuelta habría que remontarnos hasta el año 2002, cuando el Barcelona se impuso al Newcastle con un 3-1 en el Camp Nou, en la edición 2002-2003 de la UEFA Champions League. Así que tendríamos un global de 5-2 favorable a los catalanes. Galatasaray contra Liverpool. Para la ida en casa del Galatasaray, tomaremos el partido de fase de grupos de la Champions de este año, el cual se llevaron los de Turquía con un 1-0. Mientras que para la vuelta tomaremos el último partido en casa del Liverpool, que fue una victoria para los de Inglaterra con un 3-2 en la fase de grupos de la Champions League 2006-2007. Con lo que tendríamos un global de 3-3. Dado que la vuelta es en Anfield, como desempate tomaremos el partido más reciente en este estadio o en un campo neutral, para lo cual tenemos un 0-0 en la Champions League 2001-2002, por lo que el partido se definiría en penales, y dado que no tenemos otro antecedente en campo neutral o casa de Liverpool, le pregunté a 10 guías diferentes por el ganador más probable dado este escenario, y todas me respondieron que Liverpool sería el equipo con más probabilidad de avanzar. Con esto tendríamos una llave de cuartos de final entre dos equipos ingleses. Club Brugge contra Tottenham. Para el partido de ida en casa del Brujas nos iremos hasta la Copa de Campeones de Europa 1984-1985, en el partido de ida de la llave de segunda ronda de esta competición. Aquella ocasión el Club Brugge se llevó la victoria con un 2-1. Mientras que para la vuelta en casa del Tottenham nos iremos a la Champions League 2006-2007, en un partido de fase de grupos que el Tottenham se llevó con un 3-1. Con lo que tendríamos un global de Brujas 3, Tottenham 4. De este modo tendríamos un Barcelona contra Tottenham en los cuartos de final. Benfica contra Manchester City. Increíblemente estos dos equipos nunca se han enfrentado, así que le pregunté a 10 guías por los resultados más probables y tomé los que más veces se repitieron, los cuales fueron un empate a 1 en la ida en casa del Benfica y una victoria 2-0 para el Manchester City en la vuelta. Con lo que tendríamos un global de 3-1 favorable al Man City. Inter de Milán contra Sporting de Lisboa. Para el partido de ida en casa del Inter tomaremos el partido de fase de grupos de la Champions League 2006-2007 que se llevó el Inter por la mínima. Mientras que para la vuelta tomaremos el otro partido de fase de grupos de esa misma edición de la Champions que se jugó en casa del Sporting. En aquella ocasión los de Portugal se llevaron la victoria con un 1-0. Así que tendríamos un global de 1-1. Y dado que la vuelta es en Lisboa, para el tiempo extra tomaremos el partido de ida de la tercera fase de clasificación para la Champions League 2002-2003, el cual fue un empate a 0. Para la tanda de penaltis tenemos otro partido que se jugó en casa del Sporting en las semifinales de la Copa UEFA 1991, pero terminó 0-0. Así que para desempatar definitivamente, y dado que ya no tenemos más partidos en casa del Sporting y ya tomamos 2 en su casa, es decir, ya le dimos oportunidad por ser local, ahora vamos a tomar el penúltimo en casa del Inter, el cual se llevaron los de Lombardía con un 2-0 a favor en la vuelta de la tercera ronda de la fase de clasificación para la Champions League 2002-2003. De esta manera, los italianos avanzarían con un 1-1 global y un 2-0 en los penaltis. Borussia Dortmund contra Arsenal. Para la ida en casa del Borussia tenemos un partido en la fase de grupos de la Champions League 2014-2015, el cual se llevaron los de Alemania con un 2-0. Mientras que el último partido en casa de los Gunners fue también en esa edición de la Champions League, pero ese se lo llevaron los de Londres con un 2-0 también. Con lo que tendríamos un global de 2-2. Y para desempatar tomaremos la victoria del Arsenal por 1-0 en la casa del Borussia Dortmund en la fase de grupos de la edición 2013-2014 de la Champions League. Con lo cual avanzarían los londinenses con un global de 3-2. Y de esta manera tendríamos un Manchester City contra Arsenal en cuartos. Bayer Leverkusen contra Bayern Múnich. Para este duelo entre alemanes tomaremos para la ida en casa de Leverkusen un 2-0 favorable al Bayern Múnich en los octavos de final de justamente la edición pasada de la Champions League. Mientras que para la vuelta en casa del Bayern tomaremos un 3-0 favorable a los bávaros en un partido de la temporada actual de la Bundesliga que se jugó en noviembre del año pasado. Con lo que tendríamos un global de 5-0 a favor del Bayern Múnich.
Y de esta manera tendríamos un duelo Bayern Múnich contra Inter de Milán en cuartos. Y así es como lucirían los cuartos de final. Chelsea contra Liverpool. Para la ida en casa del Chelsea tomaremos el 2-1 favorable a los Blues en un partido disputado en octubre del año pasado de la actual temporada de la Premier League. Mientras que para la vuelta tomaremos un 2-1 favorable a Liverpool también en octubre, pero de la Premier League 2024-2025. Con esto tendríamos un global de 3-3. Y para el tiempo extra tomaremos la victoria para el Liverpool en su casa con un 4-1 en la Premier League 2023-2024. Lo que tendríamos un marcador global de 7-4 favorable a los Reds. Barcelona contra Tottenham. Para la ida en casa de los catalanes tomaremos el partido por el trofeo John Gamper en 2023 que se llevó el Barcelona con un 4-2. Mientras que para la vuelta en casa del Tottenham tenemos otro 4-2 favorable al Barça, así que tomaremos un 1-1 más reciente en el Camp Nou, que de todos modos no le sirve de mucho a los de Londres, más que para no llevarse un marcador tan abultado. Así el Barcelona avanzaría con un global de 5-3. Manchester City contra Arsenal. Para la ida en casa de los Citizens vamos a tomar el partido de la temporada pasada de la Premier League. En aquella ocasión quedaron empatados a 2 goles en el partido que fue disputado en septiembre de 2024. Mientras que para la vuelta en casa de los Gunners vamos a tomar el encuentro que tuvieron en esta temporada. En dicha ocasión empataron 1-1 con un gol de Martinelli en el tiempo añadido. De esta manera tendríamos un global de 3-3 y para el tiempo extra vamos a tomar el segundo partido que disputaron la temporada pasada, esta vez en casa del Arsenal. En esa ocasión el resultado fue una victoria 5-1 para los Gunners, con lo que tendríamos un global de 8-4 favorable al Arsenal. Y de esta manera el primer encuentro de semifinales sería Liverpool contra Arsenal. Inter de Milán contra Bayern Múnich. Para el partido en casa del Inter tomaremos el empate a 2 goles en justamente los cuartos de final de la edición pasada de la Champions League. Mientras que para la vuelta en casa del Bayern tomaremos también otro partido de dicha llave, y el cual fue una victoria para el Inter con un 2-1. Así que tendríamos un global de Inter 4, Bayern 3, replicando lo sucedido en la edición pasada de la Champions. Y ahora sí, vamos con las semifinales. Liverpool contra Arsenal. Para el partido de ida en Anfield, tomaremos la victoria de Liverpool por 1-0 en el segundo partido entre estos de la temporada pasada de la Premier League. Mientras que para la vuelta en el Emirates Stadium, vamos a tomar el empate sin goles en el partido que disputaron en la actual temporada de la Premier. Con lo cual tendríamos un global de 1-0 favorable a Liverpool y este equipo sería nuestro primer finalista. Barcelona contra Inter de Milán. Para la ida en casa del Barcelona tomaremos el partido de justamente la ida de la semifinal de la edición pasada de la Champions League. En aquella ocasión quedaron empatados a 3 goles. Mientras que para la vuelta en San Siro tendríamos un 4-3 favorable al Inter, que se dio en la vuelta de aquella semifinal justamente. De este modo tendríamos un global de 7-6 favorable al Inter, en lo que sería una réplica exacta de la semifinal del torneo pasado. Liverpool contra Inter de Milán. Para la final en el Puskás Arena, y dado que es un escenario neutro, tomaremos un partido en casa de cada equipo. Para el primer tiempo tomaremos el último en casa del Inter, con lo que el Liverpool se llevaría la ventaja al descanso, dado que el último partido en casa del Inter fue una victoria por 1-0 para los Reds en la fase de grupos de la actual temporada de la Champions League. Y para el segundo tiempo, el Inter empataría el marcador, ya que el último partido de estos dos equipos en Anfield fue una victoria para el Inter con 1-0 en la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2021-2022. Así que nos iríamos a los tiempos extras, en donde Liverpool sería adelante por 2 goles, ya que el penúltimo partido en casa del Inter fue una victoria para los Reds con un 2-0 en la ida de la misma llave de octavos de final de la Champions 2021-2022. En el segundo tiempo, el Liverpool anotaría otros 2 goles gracias a otro partido de octavos de final, pero esta vez en la edición 2007-2008. De este modo, Liverpool sería el campeón de la Champions con un global de 5-1 y el Inter se llevaría 2 goleadas consecutivas en finales de Champions, lo que imagino yo sería algo inédito. Y de esta manera los Reds conseguirían su séptima orejona empatando al AC Milan y justamente contra su más grande rival. ¿Sucederá? Probablemente no, o al menos no exactamente así. Afortunadamente para nuestros amigos del Barcelona, Real Madrid y otros equipos es muy improbable que esto suceda, así que pueden estar tranquilos. Si quieren ahora puedo hacer una serie utilizando solo la inteligencia artificial para que sea más realista, o una usando el historial entre los equipos. Déjenme en los comentarios qué les gustaría ver ahora que acabamos con esta serie.